seguro y tengan la mejor nota posible. Entonces, región andina, economía en la región andina, chicos. En la lectura van a encontrar 3 actividades importantes en esa región andina. ¿Cuáles son esas 3 actividades importantes? La minería, la agricultura y la ganadería. Entonces, si tienen una convención que nos habla de una región ganadera, entonces ese dibujito tiene que estar en la región andina, ¿cierto? Si hay una convención que nos habla de la minería, ese dibujito tiene que estar en la región andina, o asimismo en la agricultura, pero ahí depende el tipo de producto. Entonces vamos a mirar cada una de ellas más detenidamente. La minería en la región andina se caracteriza por la explotación tanto de las esmeraldas, que son esa piedra preciosa que encontramos aquí en la imagen, ¿cierto? Con la cual se hacen distintas joyas y demás, y de sal. Aquí en Cundinamarca tenemos varias minas de sal importantes. Algunos han ido de pronto a la mina de sal de Zipaquirá o a la mina de sal de Momocón. Esas son actividades mineras importantes aquí en la región andina. Entonces recuerden, dentro de las convenciones hay un dibujito que hace referencia a la minería, tienen que dibujarlo en la región andina, ¿sí? Ahí en una roca están así cositos verdes. Si alguno tiene por ahí el micrófono entonces ahora en la agricultura, si bien no hay una convención que diga agricultura, sí hay algunos productos de agricultura de acuerdo a cada región. El primero y el más importante producto agrícola en la región andina es el café. Somos los principales productores de café. Recuerden que Bogotá y Cundinamarca están dentro de la región andina y que esa región andina es todo lo que está en las montañas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos productos que se cultivan en la región andina se cultivan allí porque necesitan cierto tipo de altura para poder cultivarse. ¿Sí? Entonces tenemos allí el café, tenemos el arroz, tenemos la caña de azúcar, el trigo, la papa y el maíz. Son algunos de los principales, hay muchos otros, ¿cierto? Uno puede ir por allá a Boyacá, los que tengan familia en Boyacá, y uno ve cultivos de papa, cultivo de plátano, pero estos son como algunos de los principales en la economía de la región. Entonces, si alguna de las convenciones dice región donde se cultiva la caña de azúcar, ¿dónde hay que dibujarla? En la región andina, ¿cierto? O si hay una región que dice región donde se cultiva el café, entonces ese dibujito hay que hacerlo en la región andina. Bueno. Ahora, la ganadería en la región andina se va a caracterizar por 3 tipos de productos o de ganado, 3 tipos de ganado. El primero es el ganado ovino, que son estas, las ovejas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con ovejas. Y ahí hay una característica importante y es que con esa lana de las ovejas, la región andina se caracteriza mucho por los tejidos. Nosotros hacemos distinto tipo de tejido con esta lana que se extrae de las ovejas. Está también el ganado vacuno, que es todo lo que son vacas y demás. Y está el ganado porcino, que pues es todo lo que tiene que ver con los cerdos. Estas son las 3 actividades que ustedes van a encontrar en la lectura. Bueno, entonces sobre esas 3 es que tienen que hacer el mapa. Sin embargo, aquí en este cuadrito que yo pongo por aquí, yo señalo una actividad importante en la región andina, que si bien no se nombra en la lectura, es importante que ustedes tengan en cuenta, y es que en la región andina se concentran varias de las industrias que tenemos a nivel nacional. ¿Qué es una industria? Una industria es cuando cogemos esta esmeralda que está aquí recién salida de la montaña y la convertimos en un collar. Ese proceso de trabajo de la esmeralda para convertirla en un collar o en un anillo o en una pulsera, ese proceso es un proceso industrial. Hace que algo que yo saqué de la tierra, ¿cierto?, se convierta en otro producto, ¿sí? O qué otro ejemplo les puedo dar, por ejemplo, aquí con el ganado ovino, ahí con el ganado ovino tenemos otro claro ejemplo. ¿Por qué? Porque esa lana que se le quita a las ovejas, yo la utilizo para hacer sacos, para hacer maletas, para hacer bufandas. Y ese proceso de transformación de la lana en otros productos es otra industria, la industria textil. Entonces, una actividad importante en la región andina, que si bien no está en la lectura, tienen que ustedes recordar, son las industrias. ¿Cuáles industrias? Hay 3 industrias importantes: el calzado, los textiles y la joyería. Son las 3 industrias importantes que tenemos en la región andina. Bueno,
Listo, entonces teniendo ya lo de la región andina, pasamos a la región Orinoquía. Entonces ubiquen la región Orinoquía ya en su mapa. Y en la región Orinoquía, en la lectura, sí nos van a dar las 3 actividades importantes de la región Orinoquía. Entonces, en esa región Orinoquía tienen que haber esas convenciones. Entonces, la primera tiene que ver con la minería, pero en la Orinoquía hay una característica especial en la minería y es que se concentra en un producto y es la explotación del petróleo. En la región Orinoquía, toda esa parte de los llanos es donde hay más yacimientos de petróleo hay en el país. Entonces vamos a tener dos de los principales oleoductos, que el primero es Caño de Limón, que se encuentra en Arauca, y el segundo es el complejo de Cusiana, que se encuentra en el departamento del Casanare. La segunda gran actividad económica va a ser la agricultura, y en la agricultura, bueno, digamos que la región de Orinoquía no es tan relevante la agricultura porque los suelos no son tan fértiles, pero se ha logrado, digamos que sacar un buen provecho de esos grandes pastizales, pues para la ganadería. Entonces, una de las principales actividades agrícolas es mantener los pastizales y la segunda son los monocultivos de caña de azúcar. Bueno, pues son grandes extensiones de tierra que se dedican a cultivar caña de azúcar, que es la que vemos aquí en la imagen. Pero, si ustedes me preguntan cuál es la principal actividad económica en la región Orinoquía, tienen que tener claro que esa es la ganadería, ¿sí? Si ustedes piensan en los llanos orientales, si alguno alguna vez ha ido a Villavicencio o ha ido a Casanare o ha ido a Arauca, ustedes saben que ellos se caracterizan mucho por el ganado, ¿cierto? Uno ve muchas vacas, mucho ganado ovino, mucho ganado vacuno, ¿sí? Y eso hace pues que esta sea la principal actividad económica. ¿Por qué? Entonces ahí venía la pregunta que me hacían en la clase pasada de qué relación tienen los recursos o la biodiversidad con la economía. Pues es justamente esa, y es que ese territorio, o sea, esa tierra que hay allí en la región Orinoquía, no es fértil, no es una tierra tan fértil para otro tipo de productos. Entonces, eso va a hacer que la actividad que mejor a cabo puedan llevar las personas allí sea mejor la ganadería. Porque la ganadería si no necesita, digamos que una tierra tan fértil, sino más bien pastales. Ahí es importante destacar que esta ganadería extensiva e intensiva aquí en la región de Orinoquía, pues genera aún más que la tierra cada vez sea menos fértil. Entonces es un problema medioambiental que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la ganadería es una actividad económica que gasta mucha cantidad de agua y que desertifica el suelo. Entonces, si bien es la actividad más importante en la región Orinoquía, es una actividad que hace pues bastante daño, tiene bastante impacto sobre el medio ambiente. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces ya saben, de estas tres es lo que van a ubicar ustedes en su mapa. Si hay una convención que nos hable de la extracción de petróleo, entonces ese dibujo tiene que ir en la región Orinoquía, todos deberían estar allí haciéndolo en su mapa o corrigiendo. Si hay una que nos habla de la caña de azúcar, pues esta tiene que ir en la región Orinoquía. Si hay una convención que nos hable de la ganadería, pues ahí tienen que dibujar para que todos vayan ahí avanzando en su actividad. Luego tenemos entonces la región Amazonía o amazónica. Entonces allí si vamos, como la biodiversidad en la Amazonía es tan amplia, pues asimismo las actividades económicas son amplias, ¿sí? En la lectura nos van a señalar 3. La primera es la pesca. La pesca en la región Orinoquía se da de 2 maneras. Se da la pesca artesanal, que es cuando la misma comunidad para su alimentación y su subsistencia van al río y pescan, ¿cierto? Para comer o para vender, pero pocos pescados. O ya la pesca intensiva, que es cuando ya una embarcación un poco más grande va y saca gran número de pescados para vender a otras ciudades o a otras regiones. ¿Qué tipo de pescado sacamos allá? Ya tenemos el bocachico, la cachama, otro sinnúmero de pescados, porque como ustedes saben, la Amazonía es una de las regiones que cuenta con más de 2 ríos y son ríos pues de agua dulce, entonces por tanto las opciones de pesca son amplias. Entonces,
La región Amazonía va a ser una de las regiones de donde provenga todo ese pescado que nosotros consumimos aquí en la ciudad, en Semana Santa, o en sus casas, cuando de vez en cuando compran el bagre, el bocachico para comer. Tenemos por aquí la agricultura, y si ustedes veían cuando trabajamos la biodiversidad, se dice que la región amazónica es la más biodiversa del país, ¿sí? Como es una selva, pues tiene sus características naturales, hacen que crezcan muchos tipos de plantas, muchos tipos. Entonces, pues asimismo lo que se puede cultivar es muchas cosas. Entonces, entre esa agricultura vamos a tener un producto como el ñame, la yuca, el casabe, el chontaduro, el banano, el tabaco, la piña, un montón de frutas exóticas, ¿sí? Acuérdense que hablábamos del azaí, que es una fruta exótica que solamente se da en el Amazonas. Entonces la agricultura en el Amazonas es muy variada. Gran cantidad de frutas y verduras pues se siembran en el Amazonas y es una tierra demasiado fértil, ¿sí? Y como es una tierra tan fértil, pues permite que muchos productos naturales sean sembrados allí. Y la tercera gran actividad que nos van a nombrar en la lectura es la cacería. Entonces, la cacería es una actividad un poco más relacionada a las comunidades indígenas que viven allí y pues de pronto quizás a como todo el comercio y lo que es fauna silvestre, que de hecho es una actividad que debería ser ilegal y que ustedes saben que pone en riesgo la existencia de varias especies que ya están en vía de extinción. Entre esa caza, ¿qué animales son cazados? Las dantas, los chigüiros, los armadillos, las nutrias, los monos, las aves. Tendemos a cazar muchos los animales. Y esos animales son cazados, pues algunos para el consumo, como el chigüiro, pero otros son cazados por su piel, son cazados por sus colmillos, son cazados porque son vistos como animales místicos, digamos el jaguar, entonces no falta el que crea por allá que si tiene una pata de jaguar entonces va a tener buena suerte, entonces pagan mucho dinero por ese tipo de productos y eso hace pues que se genere la caza allí en el Amazonas, pero no, o sea, esta imagen que yo puse aquí es un poco más una caza relacionada a las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas, pero también hay que tener en cuenta que hay gente inescrupulosa que va a cazar los animales silvestres para lucrarse de ellos, para hacer dinero con ellos, ¿sí? Las aves a veces las cazan por sus plumas, para que de pronto alguien tenga un arete con pluma por allá de guacamaya, entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es algo que es necesario, sí? Y ponen en riesgo a estas especies. ¿Cómo se realiza la caza en el Amazonas? Tenemos aquí este ejemplo que es con la cerbatana, que entonces lanzan como un dardo con cierto tipo de sustancia para que el animal pues muera, o está la caza con arco y flecha, o está la caza con trampas en el suelo para atrapar a los animales. Pero entonces tenemos que tener en cuenta, digamos, como los impactos que esta actividad puede generar dentro del ecosistema del Amazonas, ¿sí? Digamos el delfín rosado ya es un animal que está en peligro de extinción, pues debido, digamos que, a la caza que se ha hecho de estos. Estas son las tres actividades que aparecen en la lectura, entonces igual que con las demás. Van a mirar cuáles de estas tienen convenciones, por ejemplo, si aparece una convención que diga región pesquera, pues el Amazonas tiene pesca, sí, entonces ese dibujito lo van a hacer en la región Amazonas. Y asimismo con las demás actividades, digamos, hay una que dice región que siembra banana o que cultiva banana. Pues si aquí vemos que en el Amazonas y en la lectura aparece que en el Amazonas hay cultivos de banano, pues esa la tienen que poner aquí en el Amazonas. Bueno, además yo puse aquí una que no está en la lectura, o sea, por tanto no debe aparecer en las convenciones, porque yo estoy revisando su capacidad de extraer información de la lectura, pero la voy a nombrar porque es importante tenerla en cuenta. Y es todo el proceso de deforestación que está viviendo el Amazonas. Ustedes saben que el Amazonas es una selva que no solo está en Colombia, sino que la compartimos con Venezuela, con Brasil, ¿cierto? Y una partecita también con el Ecuador. Entonces, ese gran pulmón del mundo, porque si lo compartimos con otros tres países, quiere decir que es una selva muy grande, ese gran pulmón del mundo se ha visto amenazado porque debido a que tiene tantos recursos,
empieza a ser deforestado. Entonces deforestan las plantas para investigaciones científicas, deforestan las plantas por sacar su madera, deforestan las plantas porque digamos allí hay de pronto algún recurso minero como oro, como plata que quieren sacar, entonces tumbamos la selva para poder hacerlo. Y o también digamos que el asentamiento de poblaciones humanas pues ha hecho digamos que todo este proceso de extracción forestal en el Amazonas cada vez sea más fuerte, y el proceso de minería, porque el Amazonas tiene demasiados recursos. Entonces estas dos actividades, si bien no están en la lectura y si bien ustedes no tienen que ponerla allí en su trabajo, sí es bueno tener en cuenta que suceden en el Amazonas. Entonces uno ve por allá en noticias cómo la selva se está quemando y cómo la gente pelea por eso, porque pues es un gran daño al medio ambiente a nivel no solo nacional, sino mundial, ¿cierto? Porque el pulmón del mundo, en uno de los pulmones del mundo es el Amazonas, y si el Amazonas se termina, pues no van a haber árboles que recojan toda esa contaminación y la conviertan en oxígeno. Entonces es algo que pone en riesgo nuestra misma existencia, ¿sí? Entonces por eso es muy bueno tener también un poco en cuenta esto para poder reflexionar sobre los impactos que a veces nosotros los seres humanos tenemos sobre el medio ambiente. Bueno, y para finalizar, tenemos la economía en la región insular. Entonces, en la región insular, en la lectura, vamos a encontrar dos grandes actividades económicas: el turismo y el comercio. En base a estas dos actividades es que ustedes tienen que ubicar las convenciones. Si en las convenciones dice región donde el turismo es importante, pues la región insular es una de ellas. ¿Por qué? Porque tiene las playas, digamos, unas de las playas más hermosas, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Y segundo, porque la inversión que se ha hecho allí es de grandes complejos hoteleros que ofrecen muchas opciones a nivel de turismo. Entonces, pues la gente accede mucho a ellos, ¿sí? Algunos de ustedes quizás han ido y pues lo han experimentado con sus propios ojos. Y lo segundo es el comercio, tanto nacional como internacional, ya que en la región insular, debido también a este tema del turismo y demás, pues hay mucho intercambio de mercancías de muchos tipos, ¿sí? Se encuentran que perfumes, que lociones, que gafas, que ropa, de muchos lados, a un precio bajo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque digamos que esa relación entre turismo y comercio es muy estrecha, ¿sí? Pues porque el turismo atrae mucho dinero del mercado internacional y pues asimismo eso se comercia pues en el mercado nacional, ¿sí? Por último, hay una actividad aquí que yo señalo que si bien no está en la lectura o que si bien no hace parte del trabajo, es importante tenerla en cuenta, y es la investigación científica, ¿sí? Hay mucha inversión de dinero en la región insular en cuanto a investigación científica, porque allí es donde se encuentran algunas islas aún vírgenes. Entonces allí se hacen muchos estudios biológicos de, de la evolución de ciertas especies, de los años que ha estado ese lugar allí, de los tipos de minerales que tiene esa tierra, de cómo se crearon esas islas. Entonces es una actividad importante que si bien pues nos señala la lectura, es también un buen referente para tener en cuenta, porque también en nuestro país se hace investigación, ¿sí? En nuestro país investigamos. Y la región insular es una de los territorios donde más se realiza esta actividad. Entonces, bueno, ya debieron haber comparado el trabajo los que ya lo hicieron. Los que no, deben estar terminando de ubicar las convenciones con la información que hemos dado.